pues va a darle. Ustedes me avisan con el inicio. Ya inicia. Ok, bueno, tenemos prácticamente lo que es el trastorno de depresión, donde vamos a tener pacientes, bien personas con un estado de ánimo, vaya la redundancia, deprimido, donde no va a haber ánimos, donde se van a sentir culpables, donde prácticamente van a sentir que nada vale la pena o que prácticamente todo está desperdiciado. A veces llega a ser grave que resulta difícil diferenciarlo. En este caso llegan a haber personas donde podemos tener síntomas somáticos o más bien también se llega a llamar típicos en la depresión, las cuales se llegan a denominar neurovegetativos. Siguiente diapositiva, por favor. En estos síntomas neurovegetativos prácticamente lo vamos a incluir en la variedad de síntomas físicos que podemos encontrar en un paciente con este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque este tipo de síntomas se va a dividir en dos, en los síntomas comunes y a veces en los incluidos, donde prácticamente en los comunes vamos a tener algo como falta de energía, falta de atención, fatiga, insomnio, despertar en la mañana, falta de apetito o pérdida de peso. Y en los incluidos vamos a tener depresiones que empeoran en la mañana, disminución del líbido y rendimiento sexual, así como irregularizaciones de la menstruación. También tenemos que en la depresión la podemos definir prácticamente como un trastorno del estado de ánimo con alteraciones centrales en los cuales, como les había comentado, tenemos desánimo, tenemos desganado, tristes, un sentimiento de culpa o sentimientos donde prácticamente describimos lo peor. Sin embargo, tenemos también la disforia. ¿Qué nos llega a ser la disforia? Prácticamente la disforia es un tipo de sentimiento depresivo, el cual va a ser una forma de evitar confusiones hirientes en la palabra deprimido, donde prácticamente en vez de decir palabras donde sean hirientes para decir que se sienten mal, eso es lo que se quiere llegar a referir la disforia. Ahora, como tal, también los pacientes con depresión, con síntomas psicóticos, llegan en ocasiones a plantearse el matarse, o el morirse o el suicidarse. Sin embargo, este tipo de depresión llegan a ser más graves cuando carecen de una motivación o carecen de energía para poder hacer sus actividades diarias. Algunos pacientes con este tipo de depresión llegan a no estar conscientes de lo cual están sufriendo o llegan donde llegan a no tener el ánimo para estar con la familia o llegan a ser antisociales, muy antisociales con las personas. Tenemos, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos presentaciones en poblaciones especiales, las cuales las llevamos a tener en dos tipos. Siguiente diapositiva, por favor. Que pueden ser la depresión en niños y adolescentes y depresiones en personas mayores. En la depresión en niños y adolescentes prácticamente tenemos que se ausentan a clases, no tienen ánimos de socializar, prácticamente llegan a ser una promiscuidad en la vida sexual, el comportamiento también llega a ser un poco retraído ante otras personas. Y el segundo es de que tenemos la depresión en personas mayores. Prácticamente en este tipo de depresión de personas mayores es mucho más frecuente conforme a la edad. ¿A qué nos referimos? A que prácticamente en pacientes geriátricos es donde más se llega a tener este tipo de trastornos depresivos. Ahora, también tenemos que este tipo de trastornos depresivos en las personas mayores se llega a referir o se llega a tener prácticamente un vínculo con personas que tienen un estado socioeconómico bajo, una pérdida de cónyuge o una enfermedad física, la cual le hace tener un aislamiento social. Ahora, en el diagnóstico, mayormente tenemos el trastorno depresivo mayor, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. El trastorno depresivo mayor, así como tenemos otro tipo de trastorno, que es el trastorno de la distimia, que les voy a hablar un poco más adelante, y el afectivo estacional. Sin embargo, este tipo de trastorno mayor lo podemos dividir en 6. El primer tipo de trastorno mayor que se llega a dividir es la característica psicótica. En este tipo de característica psicótica prácticamente tenemos características en el trastorno donde se llega a reflejar una enfermedad grave, el cual llegan a ser pensamientos donde dicen no me merezco, tengo que ser castigado
complicado, me quiero morir, etcétera, etcétera. Otro tipo de características que tenemos son los síntomas melancólicos, en donde prácticamente la depresión caracteriza por anedonia grave, prácticamente el despertar más temprano, o más precozmente, prácticamente no tendremos nuestras horas de sueño y eso igual llega a tener afectaciones más adelante, o tener sentimientos de culpa. Sin embargo, el tercero de los que se llegan a referir en el trastorno mayor también son los síntomas atípicos. En este caso, un exceso de comer, prácticamente como un tipo de ansiedad, o del quedarse dormido. También empiezan a edades muy tempranas y muestran un enlentecimiento psicomotor más grave. Otro tipo de síntomas son los catatónicos. Este tipo de síntomas prácticamente es una presencia de trastornos del estado de ánimo, donde tenemos significativamente un pronóstico y un tratamiento. Prácticamente no tan grave, pero tampoco muy a la minoría, pues. Y como quinto o penúltimo tenemos el posparto. Prácticamente en el posparto lo que tenemos que el trastorno de depresión lo podremos ver después de 4 semanas del parto, o durante el embarazo. Y por último, el patrón estacional. Este tipo de patrón es prácticamente el estado de ánimo que presentan episodios depresivos. Siguiente, el compañero que sigue. Siguiente. 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 Ahí. El anterior, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar con el trastorno distímico, que también se conoce como distimia, o también puede ser trastorno depresivo persistente. Esto es un trastorno pues con síntomas leves comparado al trastorno depresivo mayor, pero que pueden ser crónicos y pues se presentan por un periodo mínimo de 2 años. Y también el término distimia significa humor enfermo o depresión. Anteriormente se llamaba depresión neurótica, pero se dejó de emplear ese término. Siguiente, por favor. Bueno, la mayoría de los casos es de inicio precoz y pueden comenzar en la infancia o en la adolescencia. Cuando el paciente llega comúnmente a los 20 años, se presenta esta distimia. Y comúnmente los antecedentes familiares de estos pacientes pues van a presentar o antecedentes de trastornos bipolares o de depresión o de algún tipo de trastorno neurológico. Siguiente. Bueno, la distimia pues tiene diferentes síntomas. El principal o el más importante es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo y continuamente lo presenta. También hay otros tipos de síntomas que se asocian como pues síntomas de ineptitud, culpa, y están irritables todo el tiempo, tienen problemas para socializar, están enfadados y tienen la pérdida de interés en la actividad física o cualquier actividad que antes les gustaba. Disminuye el apetito, hay alteraciones en el sueño, tienen desesperanza, se disminuye la concentración y tienen baja autoestima y menor energía. Siguiente. Bueno, aquí no se ve muy bien y lo pueden ustedes verificar en el libro, pero es como un enfoque diagnóstico esta tablita. Y lo importante para destacar son los diferentes especificadores de los síntomas. Dice que hay un número requerido de síntomas para tratar o para diagnosticar este trastorno de distimia. Y es que tengas el primer síntoma, que es el estado de ánimo siempre constante deprimido, y 2 o más del resto que están en esa lista, como disminución del apetito, del sueño, baja autoestima, ya lo había dicho. Y existen como
varias clasificaciones pues de estos síntomas. Hay un síndrome distímico puro con mayor persistencia, hay otro que es intermitente, hay otro que es mayor intermitente pero sin episodio actual y con síntomas ansiosos. Y más abajo hay como una escala de gravedad basado en estos síntomas, que puede ser leve, moderado o grave. Siguiente. Existen otros tipos de diagnóstico asociados a este trastorno de distimia. Pues hay tres principales, que es el episodio depresivo menor, que son episodios depresivos pues menos graves y que pues se incluye en el DSM-5, pero no incluye un diagnóstico como tal. Después está el trastorno depresivo breve recurrente, que los periodos breves son inferiores a dos semanas. Y la CIE-10 lo va a enumerar como otro trastorno del estado de ánimo recurrente. Y existe la depresión doble, que puede presentar estos dos trastornos, o sea, el depresivo menor o el trastorno depresivo breve recurrente, y tiene un peor pronóstico a comparación con pacientes que solo presentan un solo trastorno. Siguiente. Hay diferentes escalas para medir la depresión, que son objetivas. Hay escalas administradas por el clínico, que una de ellas es la escala de Hamilton para específicamente esta depresión, que emplea 24 ítems, de los cuales se va a puntuar del 0 a 4 y de 0 a 2. Y también hay escalas autoadministradas, que puede estar la escala de depresión de Song o la de Raskin. Siguiente. Y hay muchos como diagnóstico diferencial, igual lo pueden ver un poquito mejor en el libro, en su bibliografía, y hay factores farmacológicos y enfermedades que van a estar asociadas a iniciar esta depresión. En los farmacológicos entran como los anticonceptivos esteroides, la abstinencia de anfetaminas o cocaína, los fármacos antipsicóticos, la cicloserina, el interferón, y endocrinometabólicas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, enfermedad de Addison, síndrome de Cushing. Y siguiente, por favor. Y la mayoría de las causas médicas de los trastornos depresivos se pueden detectar con una historia médica o una exploración física y neurológica completa. Siguiente. Y también se asocia mucho estos problemas de distimia con los problemas neurológicos, principalmente con la enfermedad de Parkinson, entre un 50 a 75%. Otros pueden ser epilepsia y enfermedad cerebrovascular, Siguiente. Y el más importante pues es la demencia, y esto se asocia que los síntomas cognitivos del trastorno pues van a iniciar de manera súbita y se asocian con este trastorno como autorreproches. Siguiente. Y bueno, pues tenemos que los trastornos de la depresión se pueden revolver con otro tipo de trastornos. Por ejemplo, tenemos dos que se pueden confundir con el trastorno bipolar, que vienen siendo los bipolares, con el trastorno depresivo, que vienen siendo los trastornos bipolares. Pero para saber que el paciente está pasando por un trastorno bipolar en lugar que el depresivo, debemos notar si ha tenido episodios maniáticos. Siguiente, por favor. También uno con el que se confunde mucho viene siendo con la ansiedad, que una característica de la ansiedad viene siendo la hipervigilancia, la tensión severa, el pánico, peligro recibido, entre otros, mientras que la depresión va a tener un retraso psicomotor, una tristeza severa y una pérdida percibida. También hay otros trastornos mentales que van a estar muy relacionados, que vienen siendo los del consumo de sustancias, los de la conducta alimentaria, los trastornos adaptativos, los de síntomas somáticos y los de ansiedad. Siguiente, por favor.
Bueno, tenemos igual el duelo no complicado. Este libro menciona que no se viene considerando un trastorno mental, simplemente que estos pacientes pueden llegar a desarrollarlo. O sea, por sí solo no se considera, pero pues cuando tienen casos de duelo grave, pues se considera incorrecto que les quiten la medicación antidepresiva a estas personas que sufren un duelo intenso. Siguiente, por favor. En la comorbilidad tenemos que los individuos con trastornos depresivos tienen mayor riesgo de presentar otros síntomas. Los más frecuentes vienen siendo el abuso del alcohol, los trastornos de pánico, los obsesivos compulsivos y el trastorno de ansiedad social. El siguiente. También tenemos los trastornos relacionados con sustancias, que viene estando implicado en un episodio de enfermedad, o por el contrario, las personas que tienen depresión acuden más que nada a estas sustancias para tratar pues esta misma depresión. También tenemos las afecciones médicas, que estas pueden estar causadas por la fisiopatología, o sea, la depresión puede estar causada por la fisiopatología de la enfermedad o incluso puede estar generada por el tratamiento que lleva la persona. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos los trastornos depresivos mayor. En su inicio, tenemos que el primer episodio depresivo va a aparecer antes de los 40 años de edad, en el 50% de los casos. El inicio del trastorno depresivo tardío se va a asociar con la ausencia de una historia familiar o con el abuso de sustancias. La duración de los episodios depresivos puede durar entre 6 y 13 meses, mientras que la mayoría de los episodios tratados van a durar unos 3 meses. En otros trastornos depresivos tenemos que un estudio de pacientes con diagnósticos de distimia va a mostrar que cerca del 20% de los casos progresaron a un episodio depresivo mayor, mientras que un 15% a uno bipolar y menos del 5% a otro trastorno bipolar, pero del tipo 1. Y la incidencia viene siendo inferior en pacientes que continúan con su tratamiento psicofarmacológico y en los que tuvieron únicamente 1 o 2 episodios depresivos. Siguiente, por favor. Los objetivos del tratamiento tienen que ser que garanticen la seguridad del paciente, que efectúen una evaluación diagnóstica completa, que inicien un plan de tratamiento que aborde no solo los síntomas, sino también el bienestar prospectivo del paciente. Siguiente, por favor. Y para que se indique una hospitalización, debemos notar en el paciente si este tiene un riesgo de suicidio o homicidio, que tenga una disminución evidente de la capacidad para obtener alimento y refugio por sí mismo y que tenga la necesidad de realizar procedimientos diagnósticos en él. Hay que tomar en cuenta que muchas veces los pacientes no están dispuestos a ingresar voluntariamente, sino que pueden necesitar incluso un ingreso involuntario. Siguiente, por favor. Para elegir el tratamiento, tenemos que se recomienda mucho que lleven los pacientes un tratamiento farmacológico y la psicoterapia, o sea, viene siendo un tratamiento combinado, pero unos han argumentado que en la mayoría de los casos sugieren que solo uno es suficiente para la mayoría de las personas, ya que esto involucra los costos de las terapias, de los medicamentos, entre otros. Bueno, pues voy a continuar con el tratamiento farmacológico del trastorno depresivo mayor. Pues aquí el objetivo principal no es solamente aliviar los síntomas, sino también restaurar el funcionamiento social, laboral y familiar del paciente y poder prevenir recaídas. Este es un enfoque pues integral que va a reconocer y la importancia de combinar intervenciones médicas y psicoterapéuticas que se van a adaptar al perfil del paciente.
Para comenzar con el tratamiento farmacológico, la eficacia de estos antidepresivos está bien respaldada por la evidencia porque tenemos más de 500 estudios controlados aleatoriamente que han demostrado que todos los antidepresivos disponibles tienen al menos un efecto pues modesto en contra de, pues enfrentándose al placebo, ¿no? Sin embargo, no todos son iguales en cuanto a tolerabilidad, accesibilidad por parte del paciente. Una vez que se haya hecho el diagnóstico, es clave elegir el tratamiento adecuado y aquí hay que resaltar algo que es muy importante, que es fundamental establecer un diagnóstico preciso, ya que los trastornos unipolares y bipolares requieren estrategias diferentes. Existen varios tipos de grupos antidepresivos disponibles. Se suele iniciar el tratamiento con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina o el escitalopram, debido a su perfil que es eficaz y eficiente, pero mayormente la elección final pues va a depender de varios factores como son los síntomas específicos del paciente, los efectos adversos potenciales, las interacciones farmacológicas y la historia médica del paciente. También es importante considerar el acceso y la adherencia, ya que algunos medicamentos pues, pueden llegar a ser muy costosos para el paciente o requerir un ajuste en el tratamiento más cuidadoso. Y también tenemos lo que es la intervención psicoterapéutica, que la terapia más utilizada son las cognitivo-conductual y las interpersonales. Ambas han demostrado eficacia significativa, pero estas terapias no solamente van a ayudar a modificar en patrones de pensamiento negativos, sino que también van a enseñar habilidades prácticas para manejar los problemas diarios. Además, en otros casos de depresión leve, la psicoterapia puede ser una alternativa eficaz, inclusive sin añadir fármacos. En resumen, nos podríamos decir que el abordaje psicológico no solamente va a completar el tratamiento farmacológico, sino que también puede mejorar la calidad de vida del paciente. Y tenemos unas consideraciones terapéuticas que pues en el leve se va a recomendar iniciar con terapia y si no hay respuesta pues después con los fármacos. En la moderada pues va a ser un enfoque combinado, fármacos y psicoterapia. Y también tenemos que considerar la historia clínica del paciente, las comorbilidades, las preferencias del paciente y su accesibilidad. Y pues en casos de terapia mayor, pues tenemos que enfocarnos en un enfoque integral y personalizado para tener una mayor eficacia y un menor riesgo de recaídas. Continuando con lo que serían las diferentes terapias que van a estar presentes en este caso, pues tenemos que primero va a estar lo que sería la terapia interpersonales, que esas básicamente se va a centrar en problemas interpersonales actuales y en la forma en la que se relacionan y afectan en el bienestar emocional. También entra lo que sería la terapia conductual. Esta básicamente pues, es un enfoque terapéutico que se va a centrar y identificar en las conductas no deseadas. Pues esta va a utilizar los principios de aprendizaje para promover cambios positivos. Pues se basa en el supuesto de las conductas, pues las conductas pues son aprendidas y estas pueden ser reemplazadas con conductas nuevas, más positivas. Siguiente, por favor. Aquí entraría en lo que sería la terapia psicoanalítica y la terapia familiar. Y para no hacer el cuento largo, pues la psicoanalítica básicamente va a ser en lo que sería un manejo del control de las emociones de la persona, a diferencia de la conductual, que va a ser en base a las conductas. Esta va a ser en cómo se lo toma la persona. Pues es su capacidad de un manejo emocional, cómo puede enfrentarse a las situaciones. Pues esta va a ser de una duración bastante prolongada y pues por un breve periodo de tiempo. Aquí entraría lo que sería la terapia familiar, que es importante porque pues básicamente de qué sirve estar tratando a una persona con depresión
depresión, si el resto de su familia se encuentra en una situación similar o peor, básicamente no habría ningún progreso. Siguiente, por favor. Dentro de lo que sería la epidemiología, pues la prevalencia puntual, pues en un momento dado va a variar bastante, en un 12.9% aproximadamente. Va a haber lo que sería una prevalencia anual, en casos, pues en un año, pues hay un 7.2%, y pues a lo largo de la vida, mayormente un 10.8% de personas van a presentar lo que sería ese caso de depresión. Y pues los factores asociados, pues mayor prevalente en lo que serían los adolescentes y adultos jóvenes. También influyen otros ciertos factores como los estados civiles, pues básicamente se puede presentar en lo que serían personas ya divorciadas, separadas, y puede también afectar lo que sería el nivel socioeconómico de las personas. Siguiente, por favor. Entrando en lo que sería la neurobiología de la depresión, pues aquí cuáles vamos a tener presentes, pues serían las alteraciones endocrinas y el eje tiroideo. Pues en las endocrinas, ¿por qué van a ocurrir? Pues aquí va a participar lo que sería el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Pues básicamente, ¿qué va a pasar? Que el estrés crónico, los factores que influyen en ese, van a hiperactivar este eje. Va a haber un aumento de lo que sería la hormona liberadora de corticotropina, que es lo que participa junto con el cortisol, y ese exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, pues daña lo que serían las neuronas y va reduciendo lo que sería la retroalimentación negativa, que va a hacer que se mantenga presente el estrés. Y dentro del eje tiroideo, pues va a haber una deficiencia de la hormona tiroidea, en ese caso sería de la T3 y T4, que afectaría la energía del estado de ánimo. Siguiente, por favor. Dentro de lo que serían las alteraciones de los neurotransmisores, aquí hay tres importantes, que son de la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Pues en el caso de la adrenalina, el estrés crónico va a agotar las reservas de la noradrenalina, y pues ¿qué va a pasar aquí? Que va a haber menos motivación y energía, que son pues básicamente síntomas típicos de depresión. En la serotonina puede ser por una deficiencia de triptofano o de sus propios receptores. ¿Qué va a pasar aquí? Pues la persona puede presentar irritabilidad, impulsividad, hasta llegar al suicidio, aunque sea muy exagerado. Ahí puede aparecer lo que sean alteraciones del sueño o el apetito. Y la dopamina, pues básicamente es por la reducción en la vía mesolímbica, que es la de recompensa, y pues como consecuencia va a haber una anhedonia. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, pues en las alteraciones del sueño, pues ¿por qué van a ocurrir? Por una desregulación del núcleo supraquiasmático, que es básicamente reloj biológico, y lo que sería la participación de la melatonina. Pues como consecuencia el sueño REM pues va a ser un aumento o a dar mayor lugar a una actividad emocional negativa, y lo que sería la reducción del sueño profundo, que va a ser reducido, y hay menor restauración física y lo que sería la restauración